Hola, continuando con las 5 llaves del bienestar, hoy vamos a ver la segunda llave. Una llave, creo yo, bastante más polémica que la primera. Vamos allá. Esta llave consiste en entender que atraemos lo que necesitamos para crecer. Y cuando digo crecer, me estoy refiriendo a volvernos más lo que realmente somos. Siempre nos hemos preguntado por qué nos sucede lo que nos sucede. ¿Por qué nos llegan las circunstancias, situaciones y personas que nos llegan? Durante muchos siglos se nos dijo que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Considerar que nuestras vidas son el producto de la voluntad de Dios reduce el ser humano a un espectador de su propia vida desde un sofá más o menos cómodo. Y eso cristalizó en el lenguaje popular. Nos vemos el martes, si Dios quiere. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios ya estoy bueno de la gripe. Este verano me iré de vacaciones a Acapulco. Primero Dios. Dios mediante tendré listo mi libro el mes que viene. Bueno, me voy. Vete con Dios. Que sea lo que Dios quiera. Y un enorme etcétera. Se nos dijo también, en un intento descarado de manipulación, que lo que nos llega son premios y castigos divinos dependiendo si a Dios le agrada o no nuestra conducta. Aún así, si nos portamos como Dios manda, obedecemos los mandamientos y nos suceden cosas terribles que nos hacen sufrir, nos decían que Dios nos está poniendo a prueba. También estamos cansados de ver asesinos, ladrones, tiranos, políticos corruptos, estupradores, etc., que no les cae un rayo en la cabeza. Y en último caso nos contaban que los designios de Dios son inescrutables. Con el cambio de siglo y la llegada de la llamada nueva era, nos tornamos más modernitos y alternativos. Fuimos perdiendo, parcialmente, el miedo a los terribles castigos con los que la Iglesia Católica nos asustaba y manipulaba, y así sustituimos a Dios por el universo o la existencia. Y decimos, el universo me envió, la existencia quiere que yo haga o deje de hacer, el universo está conspirando a mi favor, entrego este asunto en las manos del universo. Se nos dice constantemente en la literatura de autoayuda y en ciertos trabajos de, transformación, que cuando quieres algo, todo el universo conspira para que lo alcances. Afortunadamente, el universo o Dios no conspiraron demasiado con Hitler o con Osama Bin Laden. Con eso de que Dios o la existencia no me quita ojos, se ocupa de mí, me manda cosas, etc., hacemos 4 cosas. Vamos a verlas una por una. Primera, continuamos pasando la responsabilidad de nuestras vidas a terceros, permaneciendo así prisioneros a los supuestos altos designios de Dios o de la existencia, pasándole la responsabilidad en relación a nuestras vidas. Mientras colocábamos nuestras vidas en las manos de Dios, teníamos la posibilidad de salir de la trampa entendiendo que ese Dios podría ser la divinidad interna. Sin embargo, concebir la existencia o el universo como algo interno es mucho más difícil, por más que, como reza la máxima hermética, el todo está en la parte y la parte está en el todo. Siempre que dejamos en manos de terceros, sea Dios, la existencia, el marido, la familia o el jefe, nuestras opciones de vida, amarguramos una sensación de pérdida de identidad que inmediatamente intentamos compensar buscando elementos que nos ayuden a sentir que somos alguien. Segunda, continuamos repitiendo y anclándonos en una antigua y conocida relación paterno-filial, donde el niño poco o nada puede por sí mismo. Quien puede es el papá, a veces también la mamá, aquel gigante todopoderoso. Si soy bueno, le obedezco y le agrado, mi papá me va a premiar dándome lo que yo quiero. Pero si no cumplo sus órdenes, se va a enojar y me va a castigar, piensa el niño. Después, cuando los curas, pastores y otros comerciantes de almas nos cuentan que hay un Dios Padre Todopoderoso que desde el cielo nos observa
y nos va a premiar o castigar por nuestros actos, nos lo creemos piamente, pues ya tenemos plenamente incorporado en la mente ese modelo a través de nuestra propia experiencia infantil. Justamente por proyectar al plano espiritual esta experiencia infantil que las religiones patriarco-monoteístas tienen el poder que tienen. Siempre que creemos en un ser superior y nos adecuamos a sus supuestas leyes, generalmente enunciadas por instituciones que se autoproclaman como sus portavoces exclusivos, estamos dando continuidad y reforzando nuestra actitud infantil, donde éramos dependientes y desprovistos de cualquier autoridad en relación a nuestras propias vidas. De manera que podemos decir que creer en un ser superior dueño de nuestro destino es una forma de infantilización. Tercera, cometemos un tremendo error de medida. Si un grano de arena es infinitamente minúsculo comparado con todas las playas del Atlántico, un ser humano es muchísimo menor comparado con el universo, que tiene un tamaño de 93.000 millones de años luz, y que además, según dicen los astrónomos, está en expansión. Hay entre 50.000 y 125.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Para que tengan una idea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro medio de unos 100.000 años luz. El Sol es una de las 200 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, y el sistema solar tiene un tamaño de un año luz, es decir, unos 9.500 trillones de kilómetros. El planeta Tierra tiene un radio medio de 2.030 kilómetros. Entonces, comparado con ese universo de 93.000 millones de años luz, el ser humano es simplemente nada. Cuarta, inflamos el ego. Considerar que la existencia o Dios se está fijando en nosotros es espantosamente egocéntrico. Ahora bien, nos da un estatus e importancia privilegiada con la que frecuentemente intentamos esconder la frustración interna de no ser plenamente lo que realmente somos. El ego, esa falsa personalidad, se genera cuando el verdadero yo no puede expresarse. Como el ego sabe que es algo artificial, intenta autoafirmarse y darse importancia todo el tiempo, y cuanto más se fortalece, más impide que el yo se manifieste. Como dice Osho, la existencia no tiene propósito. El universo no es ni hostil ni amigable, es simplemente indiferente. Sin embargo, la vida, en esta infinitésima parte del universo, llamada planeta Tierra, sí tiene un propósito bien claro y definido, que no es otro sino mantenerse viva. Las fuerzas de la vida están trabajando 24 horas sobre 24 para que cada semilla que cae en la tierra germine, brote, crezca y se transforme en un árbol lleno de frutos que lanza sus semillas a los cuatro vientos. Si esto es lo que sucede en el reino vegetal, en el mundo humano, esas fuerzas trabajan para que cada bebé que nace se transforme en un adulto completo en todos los planos, es decir, realizado, fructífero, sano y feliz. Y esto no es un rollo esotérico, esto es una historia biológica. Esas fuerzas de la vida trabajan constantemente para atraer exactamente lo que necesitamos para crecer. Si un individuo para crecer y llegar a ser un adulto completo necesita aprender a decir que no, va a traer propuestas cada vez más inaceptables, hasta que llegue a un límite en que se vea obligado a superar su dificultad. Si una persona tiene miedo de serpientes, todas las serpientes de la región van a cruzarse con ella. En otras palabras, si tengo una herida en el hombro, voy a traer dedos que toquetean mi herida. El dedo no es un canalla que me hace sufrir, sino un aliado
que me dice, mira, para de fingir, tienes una herida ahí, mejor la cuidas y la curas. Pero tenemos la manía de victimizarnos o pelearnos con las circunstancias que no se adaptan a nuestras limitadas y caprichosas expectativas mentales. Tenemos la manía de catalogar todo lo que nos llega como bueno o malo y mordemos el dedo y no nos enteramos del mensaje que el dedo trae y cuya comprensión nos llevaría a curar la herida y a crecer. Entonces atraemos dedos cada vez más insistentes y afilados que nos dejan en una encrucijada. O aceptamos que tenemos la herida, pues si no la tuviéramos, los impactos del dedo no nos dolerían, con lo cual podríamos revisar nuestro pasado para revivir las circunstancias donde esa herida fue creada, probablemente en la infancia, cuando éramos dependientes y muy vulnerables. Cuando revivimos esa situación con nuestra independencia, tamaño y experiencia de adulto, vemos que lo que en la infancia fue dramático e impactante hasta el punto de crear una herida, hoy por hoy tiene poca o ninguna importancia. Voy a dar un ejemplo. Si el bebé tiene hambre y la mamá no llega para amamantarlo, el bebé entra en contacto con el miedo a la muerte. Se dispara el instinto de sobrevivencia y el bebé hace lo que sea para que su madre venga. En este caso berrea con todas sus fuerzas y todo el barrio lo escucha. Los 2 minutos que tarda la mamá en llegar, en el reloj del bebé es toda una eternidad. Ahora bien, para el adulto, si su mamá viene o no a amamantarlo cuando tiene hambre, no tiene la más mínima importancia. Revisando y reviviendo las circunstancias donde esas heridas fueron creadas, las curamos. Claro que para eso el primer paso es aceptarlas. Y si curamos la herida, ya no necesitamos atraer dedos que la toqueteen. Diremos, ya no atraigo más aquel tipo de circunstancias y personas, mi vida cambió. La vida cambió porque hubo un cambio interno. Mientras no haya cambios internos, no hay cambios externos, sino repeticiones de las mismas situaciones, y a esas repeticiones las llamamos destino. Otra opción sería resignarse a una supuesta condena o destino de sufrimiento. Si nací para martillo, del cielo me caen los clavos, como cantaba Rubén Blades. Claro que podemos encontrar alguna justificación que engorde el ego. Dios hace sufrir a los que ama. El sufrimiento es la forja de los grandes hombres. Esta es, pues, la segunda llave. Atraemos exactamente lo que necesitamos para crecer. Independientemente de si una situación nos agrada o no, y especialmente si no nos agrada, es fundamental preguntarse cuál es el mensaje que esa situación trae, qué es lo que debe entenderse de esa circunstancia. Si consideramos lo malo como lo que me hace sufrir y lo bueno como lo que me lleva a crecer, la sabiduría popular del romancero castellano lo dejó muy claro: no hay mal que por bien no venga. Se trata entonces de estar receptivos a todo lo que nos llega en vez de pelearnos o victimizarnos con ello. Este proceso que nos lleva a transitar desde la idea de lo que nos llega es producto de la voluntad de terceros, sea Dios, la existencia, etc., hasta la comprensión de que lo que nos llega somos nosotros los que lo atraemos, con el propósito de crecer y tornarnos seres completos, es también un proceso de responsabilización. Esta actitud receptiva, que nos permite entender por qué sucede lo que sucede, en vez de oponerse a lo que sucede, está ilustrada por la sacerdotisa. La sacerdotisa es interpretada en el tarot tradicional como esoterismo, cuestiones ocultas, reserva, discreción, fe, sentimiento religioso, resignación, mientras que en el tarot de Crowley y Harris es el principio de la receptividad. La sacerdotisa ilustra la receptividad tanto en relación al mundo interior, para poder escuchar su voz interior, la voz de su esencia, para lo cual es necesario dejar la mente silenciosa y receptiva, cuanto
en relación al mundo exterior para poder entender los mensajes que esas circunstancias que estamos atrayendo para crecer nos traen en vez de pelearse o victimizarnos con ellas. Hay toda una serie de creencias que son derrumbadas por la segunda llave, como por ejemplo, mi conducta tiene que ser intachable para no ser castigada. ¿Tengo buena suerte en la vida o tengo mala suerte? Todo es una cuestión de suerte. El universo está conspirando a mi favor o está conspirando en contra. A perro flaco todas son pulgas. Alcanzas lo que te propones. Atraigo lo que quiero o lo que se me antoja. Me llega lo que merezco. Mi destino está escrito, no puedo escaparme de él. Es conveniente también hacerse una serie de preguntas. ¿Por qué esta situación o persona me molesta? ¿Por qué esta situación se repite tanto? ¿Qué es lo que tengo que aprender con las situaciones que más me desagradan o que más se repiten? ¿En qué llaga me están poniendo el dedo? Muy bien, pues aquí les dejo la segunda llave. Espero que le saquen provecho y pronto pretendo publicar la tercera. Muchas gracias por su atención.